Hola hermanos, ya estamos otra vez aquí para reflexionar juntos la trascendencia que tiene en nuestra vida el conocer a Jesús. Y este Jesús que nos dice que tenemos que vivir en el amor. Por eso decíamos el otro día que Lucas nos manifestó, que decíamos que es lo más que nos entretiene y nos confunde en nuestra vida. Hoy entramos en otra situación. Es miércoles, es 8 de noviembre del año 2017, del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica, y es Lucas el protagonista en su capítulo 14, del 25 al 33, nos dice esto. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. O sea, que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que le miran diciendo: este no puede acabarla. Echó y empezó a construir y no ha sido capaz de realizarla. ¿O qué rey, si va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataque con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Fuerte, ¿no? Fuerte, fuertísimo. Familia, todo. Y es que sabe Jesús, y tú también, y si no, lo remarcamos, si no hay una entrega total a la causa de Jesús, a la causa del reino, no hay cambio. Por eso, la aparente, pero real, en definitiva, dureza del texto, hay que entenderla siempre como signo de la importancia del tema que se aborda, que queremos ver. En concreto, el que estamos comentando vendría a decirle al lector, a ti y a mí, algo definitivo se halla en juego cuando se pide posponer al padre y a la madre, a la mujer y a los hijos, a los hermanos y hermanas, e incluso
a sí mismos. Si estos son los valores habitualmente más altos para cualquier persona, eso significa que nos está presentando otro valor inaudito, ante el cual todos aquellos quedan por detrás, no hacen caso. Con esta clave, el texto manifiesta toda su hondura y sabiduría. Por el contrario, cuando se lee desde la mente, la razón, desde el ego, el egoísmo, se convierte en una galimatías incomprensibles e incluso, para no pocos, antihumanas. De aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se puede pedir que se renuncie a los seres más queridos, incluso cuando necesitan de nosotros? A ver, ¿cómo se come esto? La lectura mental fomenta un voluntarismo extraño y finalmente imposible de vivir, a no ser que la persona optara por el celibato o la vida monástica. Esto es lo que se pensaba en tiempo A. Y en efecto, no pocas veces se leyó de ese modo, con lo cual sacerdotes y religiosos adquirían un grado de perfección, según ellos, más elevado, porque habían hecho una renuncia mayor. Ya Pedro, en un momento dado, en otra lectura, dice: nosotros que hemos dejado todos, ¿qué nos espera? Decía Pedro. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Otra forma de engordar ¿el qué? El ego, que se consideraba en unos estatus superiores, revestido de una aureola de ser elegido y por tanto especial. Falso. Desde la perspectiva no dual, la lectura es luminosa e integradora. El valor más alto se nombra como ser discípulo de Jesús. Pero lo que está en juego es que descubramos por propia experiencia quiénes somos en profundidad. Somos plenitud. Ser discípulo de Jesús no consiste en seguir un comportamiento ajeno, ni en imitar una existencia diferente de la propia. Eso sería simplemente borreguismo, alienación, infantilismo, nacidos de nuevo de una lectura mental y dualista. Ser discípulo de Jesús significa reconocer conscientemente que se está compartiendo su misma identidad, lo que somos, que más allá de las diferencias somos lo mismo, y que en esta identidad nos encontramos todos, también el padre y la madre, la mujer y los hijos. Todos estamos metidos en el mismo saco. No se desprecia a nadie. Se valora la actitud de cada uno como donación al mensaje de Jesús. Porque cuando vamos a medias, cuando no damos todo,
entonces no damos testimonio. De ahí que la pregunta grande es esta: ¿soy consciente de que desde mi verdadera identidad todo se recoloca, vuelve a su sitio? Veamos. Este relato es normal que desconcierta a los comentaristas y a los exegetas. Los que comentan, estudian estos textos. De ahí, ¿cómo se explica que quien más habla de amor, que Jesús, aquí se despache insistiendo en el odio? Y además, en el odio a los seres más queridos, como lo he dicho antes, a quienes más respeto merecen. ¿Qué sentido puede tener esto? Pues no, normalmente no lo entendemos. Cuando después vemos que todos, como he dicho antes, que todos caben en esta dimensión y que no se desprecia a nadie, que es el sentido profundo de lo que quiere decir Jesús, que si no hay una entrega, pero de todos, por encima de todo, la familia, los padres, la madre, todos los ideales que podemos tener, por encima está el seguimiento, la entrega, la generosidad a la causa del reino. Por supuesto, aquí Jesús plantea de forma muy radical la necesidad de ser libres de toda atadura humana para estar enteramente al servicio de la causa del reino de Dios en este mundo. Lo que he dicho yo antes, el discipulado de Jesús se edifica sobre el cimiento de la libertad. Si no tenemos libertad, no podemos decidir por uno mismo. Y de una libertad total. Esto, ante todo, que tiene que ser total. No sumisa, no obligatoria, sino entonces ya no es libertad. Pero solo con decir lo anterior, no tocamos el fondo del problema. En este asunto es capital tener en cuenta que la institución familiar en las sociedades antiguas y hasta hace poco decenios no fue una institución amorosa o afectiva, sino una unidad económica. Esto ya lo hemos visto algunas veces. Baste pensar que todavía son muchos los pueblos y culturas en que la boda no es el resultado de una decisión de los contrayentes, sino que se realiza por el contrato que acuerdan los padres del novio y de la novia. Además, en las sociedades antiguas, la producción agrícola involucraba normalmente a todo el grupo familiar, mientras que en las clases acomodadas y en la aristocracia la transmisión de la propiedad era la base principal del matrimonio. De aquí que si los novios se querían más o menos, eso era secundario. Vemos los reyes que se casan unos con otros, pero por conveniencia, no por amor. Y se sabe que en la Europa medieval el matrimonio no se contraía sobre la base del amor sexual, ni se consideraba como un espacio donde el amor debía florecer. Esto está claro, la historia nos lo dice.
Por una parte, es seguro que en el derecho romano, desde los lejanos tiempos del Código de las 12 tablas, la familia estaba centrada y giraba en torno al pater familias, que era el jefe y el amo, el que tomaba toda decisión en lo económico, en lo social y en lo religioso. No quedaba ninguna cosa fuera. También en la sociedad judía eran las grandes familias las que formaban la nobleza laica, que era, como los sumos sacerdotes, el eje de la sociedad. Esto es evidente, nos lo dice la historia. Pues bien, así las cosas, se entiende el sentido verdadero y subversivo que tenían las palabras de Jesús sobre el odio a la familia. Jesús hablaba con un lenguaje fuerte y a la vez claro de la distancia que era necesario tomar con respecto a aquel modelo de sociedad. Y de toda sociedad y de toda cultura que nos ata a esquemas y formas de vida que rompen la igualdad. Ese no es el camino de Jesús. Y hasta la hacen imposible de esta forma. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere que todos los seres humanos seamos verdaderamente iguales en dignidad y en derechos. Ese es el cometido de Jesús. Pero eso, incluso con el modelo de sociedad de la familia que todavía tenemos, es sencillamente imposible. Queda aún bastante camino por andar, incluso en Europa. No digamos otros pueblos y culturas. El Evangelio va por delante de quienes piensan que ellos son los más avanzados. Tenemos que identificarnos con Jesús para poder intentar ser coherentes y honestos ante todos los problemas que nos presenta la sociedad en que vivimos. Por eso la pregunta era esa. ¿Soy consciente de que desde mi verdadera identidad todo se recoloca? ¿Todo tiene que cambiar? ¿Verdadero o falso? Pues verdadero, porque la historia nos dice lo que es y lo que hay. Pues bien, después de esta intervención de este miércoles, vamos a seguir con lo que nos dice la Iglesia en la doctrina de la sociedad actual y social de la Iglesia. Un ambiente social y cultural, patrimonio histórico. Hay que constituirlo. En toda época, la doctrina social, con sus principios de reflexión, sus criterios de juicio y sus normas de acción, no ha tenido ni hubiera podido tener otra finalidad que la de iluminar, especialmente partiendo de la fe y de la tradición de la Iglesia, la situación real de la sociedad sobre cuando en ella se ofende a la dignidad humana, como hemos visto un poco en la reflexión del Evangelio. En esta perspectiva dinámica e histórica,
resulta que el verdadero carácter de la doctrina social se determina por la corresponsabilidad de sus indicaciones relativas a los problemas de una situación histórica concreta con las exigencias éticas del mensaje evangélico, que requiere una transformación profunda de la persona y de los grupos para obtener una liberación auténtica e integral. Sin embargo, para la comprensión del desarrollo histórico de la doctrina social es preciso ahondar en el contexto sociocultural de cada documento y comprender las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales en las que se publicó. Esas diversas circunstancias se suelen o se pueden entonces descubrir mejor la intención pastoral de la Iglesia ante la situación de la sociedad que examina y la amplitud del problema social. Tanto los principios de base provenientes directamente del concepto cristiano de la persona y de la sociedad humana, como los juicios morales sobre las determinadas situaciones, instituciones y estructuras sociales, permite comprender el significado de la presencia histórica de la Iglesia en el mundo. Se puede afirmar que cada documento social es un ejemplo y una prueba de ello. Esto nos da un ambiente social y cultural producidos por los cambios del siglo XIX y aportaciones del pensamiento católico. En concreto, diríamos, se debe recordar la nueva situación en el siglo XIX en Europa y parte de América como consecuencia de la revolución industrial, del liberalismo y del capitalismo y del socialismo. En tal situación, no pocos católicos de diversos países europeos, de acuerdo con las exigencias éticas y sociales de la palabra de Dios y con la constante enseñanza de los padres de la Iglesia y de los grandes teólogos de la Edad Media, y sobre todo de Santo Tomás de Aquino, promovieron el despertar de la conciencia cristiana ante las grandes injusticias surgidas en aquella época. Comenzó así a delinearse una concepción más moderna y dinámica de la forma en que la Iglesia debería estar presente y ejercitar su influencia en la sociedad. Se comprendió la importancia de su presencia en el mundo y el estilo de actuación que los nuevos tiempos le pedían. Sobre estos supuestos se apoya toda la doctrina social de la Iglesia desde entonces hasta nuestros días. Es pues en esta expectativa en la que ha de leerse y comprenderse los documentos del magisterio social de la Iglesia. Aquí lo dejamos, entraremos qué papel jugó en aquel tiempo León XIII, un gran papa. Hasta luego, hasta siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.